Imagina esto. Un anciano con gafas, abrigo oscuro y una carpeta llena de papeles atraviesa la Puerta del Sol entre gente que le saluda como si fuera una estrella del rock. Lo llaman el viejo profesor. Pero lo que nadie ve en ese momento es que, años antes, ese mismo hombre fue expulsado de su universidad, vigilado por la policía, encarcelado en una dictadura, y ahora tiene entre manos algo todavía más peligroso que los grises del franquismo: el poder de cambiar la capital de un país que acaba de despertar de 40 años de miedo. Y tiene muy poco tiempo para hacerlo, porque la vida de Enrique Tierno Galván es la historia de una cuenta atrás. La cuenta atrás de un hombre que sabe que llega tarde a casi todo, a la gloria, al poder, al reconocimiento, y que sin embargo se empeña en dejarlo todo patas arriba antes de que se apague la luz. Nace en Madrid el 8 de febrero de 1918, cuando España aún es un país que bosteza entre monarquía cansada y crisis social. Sus raíces, sin embargo, hunden más hondo, en Valdeavellano de Soria, un pueblo de inviernos helados y veranos de polvo y campanas. Allí pasa parte de su infancia, escuchando historias de su abuelo, capitán de infantería, y de su padre, también militar. Dos hombres de uniforme que hablan de disciplina, patria y deber. Él, en cambio, mira más hacia los libros que hacia los desfiles. Es un niño serio, de mirada que escucha. En el pequeño pueblo aprende algo que marcará su vida: el contraste brutal entre los grandes discursos, patria, honor, gloria, y la realidad áspera de la gente que apenas tiende para pasar el invierno. Esa grieta entre las palabras y la vida real será su obsesión intelectual y su arma política. Cuando la familia vuelve a Madrid, Enrique entra en el Instituto Cervantes. Es un adolescente en una ciudad que bulle: tertulias, panfletos, intelectuales, cafés llenos de humo. La Segunda República trae promesas de modernidad, escuelas, libros, reformas. A un joven como él se le abre un mundo: filosofía, literatura, derecho. Empieza a estudiar en la Universidad Central y parece destinado a una carrera académica tranquila, de biblioteca y aula. Pero en 1936 estalla la guerra civil, y el estudiante se convierte, de golpe, en ciudadano obligado a elegir bando. Enrique se mantiene fiel a la legalidad republicana. No es un héroe de película corriendo entre bombas, pero vive la guerra en su crudeza. Sirve en el ejército republicano, ve cómo las ideas se mezclan con el barro y la sangre, cómo los discursos inflamados acaban en trincheras vacías y familias rotas. Esa experiencia le vacuna para siempre contra los fanatismos fáciles. Cuando la guerra termina, con la victoria franquista, el joven Tierno arrastra dos certezas: que no se puede gobernar contra la gente y que el poder, si no se vigila, lo devora todo. La posguerra lo encuentra en un país derrotado y vigilado. Podría optar por el exilio, como tantos otros, pero decide otra cosa: se queda. Y se pone a estudiar con una intensidad casi obsesiva. En 1942 se licencia en Derecho, en 1945 en Filosofía y Letras. 2 carreras, 2 doctorados, un mismo objetivo: entender cómo se organiza una sociedad y cómo se la puede cambiar sin destruirla. Ese mismo año, 1945, se casa con Encarnación Pérez Relaño. Mientras España vive en blanco y negro, él construye una pequeña isla de afecto y complicidad. Tienen 2 hijos: Enrique, que llegará a ser doctor en ciencias físicas, y Berta, una niña que muere a los 6 meses. Ese golpe íntimo, silencioso, deja una cicatriz que no se ve en los discursos, pero que pesa en el hombre que después hablará tanto de dignidad, de fragilidad, de protección a los más vulnerables. En 1948, gana por oposición la cátedra de Derecho Político en la Universidad de Murcia. No es una cátedra cualquiera, es el lugar donde, en teoría, se enseña cómo funciona el poder, en un régimen donde el poder no admite preguntas. Enrique entra en el aula sabiendo que cada palabra puede ser escuchada también fuera, que cada ejemplo, cada guiño histórico, puede leerse como una crítica. Y aún así, lo hace. Empieza a formar generaciones de estudiantes enseñándoles que detrás de cada ley
hay una idea de hombre y de sociedad. Pronto se hace conocido en ciertos círculos por algo que, en la España de Franco, roza la temeridad. Introduce a sus alumnos en autores que el régimen mira con desconfianza. Traduce a Wittgenstein, estudia la novela picaresca, la novela histórica, la sociología de masas. Es un profesor que enseña mucho más que un temario, enseña a pensar contra la inercia. En 1953 se traslada a la Universidad de Salamanca, donde ocupa la cátedra de Derecho Político. Salamanca, ciudad de piedra y tradición, es también un hervidero de inquietud subterránea. Tierno dirige un boletín del Seminario de Derecho Político que utiliza como plataforma de opinión. Bajo la apariencia de textos académicos, desliza críticas, reflexiones sobre Europa, sobre socialismo, sobre libertad. Crea una asociación por la unidad funcional de Europa, con un ideario que mezcla humanismo, europeísmo y socialismo. En la España autárquica, esa apuesta suena casi a provocación. Su pensamiento político evoluciona. En la juventud, se siente atraído por el anarquismo. Después se acerca a un socialismo humanista, desconfiado tanto del capitalismo salvaje como de los totalitarismos de signo contrario. Mientras tanto, el régimen empieza a verle como un problema. No es el típico conspirador clandestino, es peor. Es un profesor respetado, culto, con carisma, que, bajo la apariencia de erudito, está sembrando dudas en la cabeza de cientos de jóvenes. En 1957 llega el primer golpe duro. Por sus actividades políticas y su cercanía a la oposición, conoce el rigor de las cárceles franquistas. No estará años encerrado, pero la experiencia es suficiente para que entienda de cerca la violencia fría del Estado. Sin embargo, el miedo no lo detiene, más bien lo afina. A partir de entonces, su lucha será más sutil. Menos panfletos, más ideas. Menos consignas, más teoría. A lo largo de los años 50 y 60, la figura del profesor crece como símbolo del descontento universitario. En Salamanca, los pasillos se llenan de rumores, que Tierno ha vuelto a citar autores prohibidos, que ha criticado la falta de libertades, que ha hablado de Europa como quien habla de una puerta abierta. Los estudiantes se sienten protegidos por su prestigio, el régimen amenazado por su autoridad moral. En 1965, el choque es frontal. Tras apoyar las protestas estudiantiles contra el franquismo, es separado de su cátedra en Salamanca. Lo expulsan del lugar en el que más poderoso se siente, el aula. Para muchos habría sido el final. Para él es, en realidad, un giro dramático. El profesor derrotado por la dictadura se verá empujado, poco a poco, hacia la política activa. Imagina la escena como en una película. Un despacho medio vacío en Salamanca, libros apilados en cajas, una carta oficial con el sello del régimen sobre la mesa. Enrique la lee, guarda silencio, y en lugar de romperla, la dobla con cuidado y la guarda. No como humillación, sino como recordatorio de algo. El poder tiene miedo de las ideas. Y él, que ya pasa de los 40, se promete no olvidar nunca ese miedo en los poderosos cuando, algún día, le toque mandar. El golpe universitario lo obliga a reinventarse. Se mueve, escribe, investiga, mantiene contactos con opositores, se convierte en referencia intelectual de una izquierda que todavía no sabe muy bien cómo articularse. En esos años, hablar con Tierno en un piso discreto de Madrid significa entrar en una zona de alto voltaje político. Se discuten modelos de socialismo, estrategias contra la dictadura, proyectos para una España futura que aún parece una fantasía remota. Y sin embargo el tiempo corre. El régimen envejece, sí, pero él también. Mientras muchos líderes de oposición son jóvenes militantes que apenas llegan a los 30, él va camino de los 50. Empieza a sentir en la piel una inquietud amarga. ¿Llegará a ver la democracia? ¿O será uno más de esos profesores que mueren en un país que nunca cambió? A finales de los 60 da un paso decisivo. Participa en la gestación de un proyecto político propio, un socialismo renovador.
crítico tanto con el franquismo como con los dogmatismos de una parte de la izquierda. De ese esfuerzo nacerá el Partido Socialista del Interior, que terminará convirtiéndose en el Partido Socialista Popular, PSP. No es un partido masivo, pero sí muy influyente en medios intelectuales y estudiantiles. Es, también, una declaración de intenciones. Tierno ya no se conforma con influir en las ideas, quiere influir en las leyes. El conflicto, a partir de ahora, ya no será solo entre él y la dictadura, será, también, entre él y otros proyectos de izquierda, especialmente el PSOE histórico en el exilio y el PSOE renovado que empezará a liderar Felipe González. Se abre una competición silenciosa por el liderazgo moral y político del socialismo español. Competición en la que el viejo profesor lleva mucha más cultura que sus competidores, pero muchos menos años por delante. La muerte de Franco, en 1975, lo encuentra preparado. Llevaba décadas estudiando cómo pasar de una dictadura a una democracia sin que el país estallara en 1000 pedazos. De repente, todas esas notas, libros, artículos y conversaciones dejan de ser teoría y se convierten en manual práctico de urgencia. En 1976 es reincorporado a la universidad, esta vez en la Autónoma de Madrid. Pero la universidad ya no es suficiente. El tablero se ha ampliado. Ahora está en juego el diseño del nuevo Estado. En 1977, en las primeras elecciones democráticas, el PSP entra en una coalición y consigue varios diputados. Uno de ellos es él. El profesor derrotado por la dictadura entra por la puerta grande en las nuevas Cortes. Allí demuestra algo que desconcierta incluso a sus aliados. Es capaz de negociar con comunistas, socialistas, centristas y nacionalistas sin perder el hilo de sus principios. Su objetivo declarado es claro: una democracia sólida, una cultura política adulta, un país reconciliado consigo mismo. Pero en los pasillos del Congreso se oye ya el murmullo de una rivalidad que marcará los siguientes años. El socialista más popular entre los intelectuales no está en el partido que va camino de hegemonizar la izquierda, el PSOE de Felipe González. Y el partido que Tierno ha fundado no tiene la fuerza electoral suficiente para disputar en serio la carrera por el poder. Mientras él dicta discursos brillantes, los números dicen otra cosa. El futuro de la izquierda pasa por el PSOE, o no pasa. La presión aumenta. Europa mira a España, los mercados miran a España, los militares miran a España. Se necesitan acuerdos, se necesitan símbolos. Y Enrique Tierno Galván, con su figura de profesor serio pero cercano, se convierte en uno de esos símbolos. El sistema lo respeta, lo escucha y lo vincula al texto solemne que habla de convivencia, justicia, libertad, la nueva Constitución. Paradójicamente, mientras algunos dentro del PSOE maniobran para tenerlo lejos de la cocina de las decisiones, el país entero termina escuchando la música de sus palabras. En 1978, el PSP se integra en el PSOE. Es un movimiento lógico y al mismo tiempo doloroso. El partido que creó se disuelve en una organización mayor, más joven, más ambiciosa. A cambio, le ofrecen ser presidente honorario del PSOE. El gesto parece un reconocimiento. En realidad, también es una forma de apartarlo de la pelea diaria. Lo colocan en un pedestal, desde el que, en teoría, se baja poco. Pero él no está dispuesto a ser solo un busto sonriente en las fotos de familia. Lo que nadie imagina todavía es que ese profesor, al que unos ven como un sabio y otros como un estorbo, está a punto de encontrar el escenario perfecto para demostrar quién es de verdad. Un escenario hecho de asfalto, barrios obreros, avenidas, plazas y 1 millón de vidas cruzándose cada día. Ese escenario se llama Madrid. Madrid, finales de los 70. Las paredes de la ciudad todavía conservan el gris del franquismo, pero empiezan a llenarse de carteles, pegatinas, pintadas. La democracia es nueva, frágil, emocionante. Las primeras elecciones municipales libres en más de 40 años se convocan para el 3 de abril de 1979. Y de pronto, la capital se convierte en un ring político. En una esquina del cuadrilátero está la Unión de Centro Democrático, UCD, el partido que gobierna España.
heredero moderado del aparato franquista reformista. Su candidato a la alcaldía se llama José Luis Álvarez, abogado joven, dinámico, imagen de la normalidad de centro. Tiene detrás el peso del gobierno, las redes del poder económico, la maquinaria del Estado. Y sobre todo, un dato frío. Todas las encuestas dicen que será la lista más votada. En la otra esquina está Enrique Tierno Galván, ya integrado en el PSOE madrileño. Es con diferencia el candidato más mayor. Sus manos tiemblan un poco al saludar. Su espalda no es la de un joven militante que pega carteles de madrugada. Pero cuando habla en un mitin, se produce algo extraño. La gente se calla, se ríe, se emociona. Es el único que puede decir una frase culta y rematarla con un chiste de barrio sin te chirríe. La rivalidad entre Álvarez y Tierno no es solo de partidos. Es un choque de estilos, de biografías, de conceptos de ciudad. Álvarez se presenta como el gestor eficiente, el alcalde de la modernidad ordenada. Tierno aparece como el viejo rebelde que promete una ciudad viva, participativa, que se reconcilie con sus vecinos y con su propia historia. La campaña electoral se vuelve un espectáculo. La UCD saca toda la artillería moderna. Carteles con la cara sonriente de Álvarez, actos vistosos, incluso un chotis en vinilo para hacer campaña. Una canción pegadiza que suena en radios y fiestas, presentando al candidato como alguien cercano, casi de verbena. El PSOE, en cambio, no tiene tanto presupuesto, pero tiene algo que no se compra con dinero. Al viejo profesor caminando por los barrios, parándose en los mercados, hablando con ancianas enlutadas que sobrevivieron a la posguerra, con jóvenes que estrenan democracia y piensan en bandas de rock más que en manifestaciones. Él escucha, toma notas, responde con frases que mezclan filosofía y sentido común. No quiero ser el alcalde de los edificios, dice en un acto de barrio. Quiero ser el alcalde de las personas. Es una campaña extraña. Sobre el papel, todo favorece a Álvarez. Tiene el partido más fuerte, la lista que las encuestas sitúan primera, la inercia de una ciudad acostumbrada a que manden los de siempre. Pero hay algo que no se puede medir: el hambre de símbolos. Madrid, esa ciudad que ha visto fusilamientos en la posguerra, manifestaciones reprimidas y clandestinidad, quiere ahora un rostro que represente su nueva etapa. Y muchos miran al profesor expulsado por la dictadura, al intelectual que se jugó su carrera por defender a sus alumnos. El 3 de abril de 1979, la ciudad vota. Las urnas se llenan de papeletas que huelen a tinta y a miedo vencido. La noche del recuento, el país entero mira a Madrid. Los datos finales son claros, y al mismo tiempo abren un suspense digno de un thriller. La UCD de Álvarez es la lista más votada, con un puñado de votos de ventaja, y obtiene 25 concejales. El PSOE de Tierno, con resultado muy parecido, también logra 25 concejales. El PSE, con Ramón Tamames al frente, obtiene 9. Sobre el papel, la ley dice algo implacable. Si en la sesión de investidura nadie consigue la mayoría absoluta del Pleno, el alcalde será automáticamente el cabeza de lista de la candidatura más votada. Es decir, si Tierno no logra que los 25 concejales socialistas y los 9 comunistas voten juntos, José Luis Álvarez será alcalde de Madrid sin necesidad de un solo voto extra. Ahí aparece el reloj, el verdadero reloj. El viejo profesor tiene apenas unos días, unas horas en realidad, para negociar un acuerdo con el PSE. No se trata solo de sumar escaños, se trata de encajar culturas políticas distintas, recelos, memorias. Hay socialistas que desconfían de los comunistas que miran con suspicacia a un PSOE que ya apunta hacia una socialdemocracia moderada. Y mientras tanto, la UCD observa. Álvarez sabe que, si la izquierda se rompe, la alcaldía será suya por inercia. La rivalidad personal alcanza un punto casi cinematográfico. Imagina las escenas: despachos con humo de tabaco, cafés hasta la madrugada, llamadas telefónicas en las que se revisan concejal por concejal los apoyos. En un lado del tablero, los emisarios de Álvarez ofrecen estabilidad, moderación, sentido común, apelando a la responsabilidad en un momento delicado de la transición. En el otro,
Tierno presiona para lograr un bloque de izquierdas que dé a Madrid algo inédito. Un gobierno municipal claramente progresista tras décadas de designaciones desde arriba. Mientras todo eso ocurre, hay un dato que pocas veces se cuenta, pero que pesa sobre la espalda del protagonista. Enrique tiene ya más de 60 años. Ha sufrido cárcel, expulsiones, tensiones, noches sin dormir. Su salud no es la de un joven aparato de partido. Él mismo sabe que, si falla esta oportunidad, es casi seguro que no habrá otra. No volverá a tener una combinación tan perfecta de contexto histórico, reconocimiento social y capacidad de decisión para cambiar la ciudad. La cuenta atrás no es solo política, es también biográfica. En las negociaciones con el PCE, el tiempo se vuelve un enemigo silencioso. Los periódicos especulan, los columnistas calculan aritméticas, los diarios de derecha presionan para que se respete la lista más votada. Los de izquierda piden un acuerdo histórico. En los barrios, mientras tanto, los vecinos hacen sus propias cuentas. ¿Preferimos a un alcalde del partido del gobierno o a ese profesor que habla raro pero parece de fiar? Al final el acuerdo llega. PSOE y PCE cierran un pacto que no solo decide la alcaldía de Madrid, simboliza que la izquierda, al menos en ese momento, es capaz de priorizar la ciudad sobre las siglas. Cuando llega la sesión de investidura, los concejales comunistas votan a Enrique Tierno Galván. El profesor que estuvo a punto de quedarse fuera de la universidad para siempre consigue, al filo del plazo, lo que parecía imposible: arrebatar de la alcaldía al candidato de la lista más votada. José Luis Álvarez ve cómo el sillón que parecía suyo por inercia se le escapa por una jugada de mayoría absoluta cocinada a contrarreloj. La escena es potente. En el salón de plenos, cuando se hace oficial el resultado, hay aplausos, abucheos, emoción. Las cámaras de televisión recogen a un Tierno serio, casi solemne, que levanta la mano para jurar el cargo. Pero detrás de esa seriedad hay una sensación íntima. Acaba de ganar la batalla de su vida contra su gran rival en Madrid. Y no la ha ganado con eslóganes vacíos, sino con una suma milimétrica de votos y confianza. El duelo con Álvarez, sin embargo, deja una enseñanza que el viejo profesor no olvidará. El poder se gana, pero sobre todo se puede perder en cualquier momento. Tendrá que gobernar sabiendo que una parte de la ciudad, la que votó a la UCD, lo mira con recelo, incluso con resentimiento, convencida de que su alcalde legítimo ha sido desplazado por pactos de despacho. En paralelo, su relación con el PSOE tampoco es un camino de rosas. Tras la integración del PSP, Tierno fue nombrado presidente honorario del partido, pero en 1979 dejó el cargo por discrepancias con la dirección de Felipe González. Mientras González prepara la transformación del PSOE en una fuerza socialdemócrata moderna y apunta a la Moncloa, Tierno representa una izquierda más clásica, más intelectual, más marcada por la experiencia de la guerra y la dictadura. Hay tensión, hay disensos, hay momentos en que el viejo profesor parece demasiado libre para la disciplina de partido. Así, cuando se sienta por primera vez en el despacho de la alcaldía, no solo tiene enfrente los problemas de una ciudad gigantesca, tiene además dos sombras compitiendo por su espalda: la del rival derrotado que espera su tropiezo para recuperar la iniciativa, y la del propio partido, que lo admira, sí, pero también teme que su personalidad desbordante rompa el guión cuidadosamente escrito desde la dirección nacional. Y, como si fuera poco, hay otro enemigo silencioso: su cuerpo. Detrás de las gafas y la sonrisa irónica, los años pesan. Los médicos le advierten de que cuide su salud. Él responde con jornadas maratonianas, reuniones infinitas, actos públicos que agotan a cualquiera. La ciudad late rápido, y él intenta seguir ese ritmo como si fuera un joven concejal y no un intelectual de casi 65 años con un pasado de sobresaltos físicos y emocionales. La alcaldía de Madrid para Enrique Tierno Galván no será un cargo honorífico, será una carrera contra el reloj. Una carrera en la que, además, su antiguo rival político seguirá apareciendo aquí y allá, recordándole que, si se equivoca, si se duerme, si decepciona, el péndulo puede girar de nuevo hacia el otro lado. Pero lo que está a punto de pasar en la ciudad hará que, por un tiempo, hasta sus adversarios se vean obligados a admitir algo. El viejo profesor no ha venido a calentar el sillón, ha venido a cambiar Madrid hasta los cimientos, y a convertirla,
casi sin querer, en el laboratorio cultural de toda una generación. Cuando Enrique Tiorno Galván entra de lleno en la alcaldía, Madrid es una ciudad extraña, gigantesca pero provinciana, llena de talento juvenil y al mismo tiempo aplastada por décadas de control moral. Hay barrios enteros sin equipamientos culturales, riberas del Manzanares que parecen abandonadas, un centro histórico degradado, verbenas que han perdido su espíritu popular. La ciudad necesita algo más que obras, necesita autoestima. El viejo profesor lo entiende rápido. Gobernar Madrid no es solo asfaltar calles, es contarle a los madrileños una historia nueva sobre sí mismos. Su estilo de gobierno sorprende desde el principio. Frente a la frialdad tecnocrática de otros dirigentes, él elige una herramienta insólita: los bandos municipales. Textos que, en teoría, sirven para comunicar normas y anuncios, pero que en sus manos se convierten en pequeñas piezas literarias, llenas de humor, ironía y cercanía. Los madrileños empiezan a leer esos bandos como quien espera la nueva columna de un escritor famoso. En ellos, el alcalde se dirige a la ciudad como a un vecino más. Mezcla citas cultas con expresiones castizas, regaña con elegancia, anima con cariño. Esa forma de comunicarse no es un capricho, es una estrategia. Si durante la dictadura el lenguaje oficial era ladrillo, frío, militar, ahora el lenguaje de la ciudad tiene que ser humano, juguetón, civil. Tierno utiliza las palabras como parte de su gobierno. Cada bando es una manera de educar en democracia sin que suene a sermón. Pero no se queda en las palabras. Su equipo impulsa reformas urbanas profundas. Se protege el patrimonio histórico y arquitectónico del centro. Se detienen planes de derribo masivo que amenazaban barrios enteros. Se protegen las corralas, esos patios interiores que son memoria viva del Madrid popular. Se elabora un catálogo de edificios y comercios singulares para salvar locales centenarios que forman parte del paisaje sentimental de la ciudad. Al mismo tiempo, se apuesta por nuevos equipamientos culturales. El antiguo cuartel del Conde Duque se transforma en un gran centro cultural. Se impulsan centros en barrios periféricos, como el Galileo, para que la cultura deje de estar encerrada en el centro. Se impulsa el futuro planetario, símbolo de una ciudad que levanta la vista hacia el cielo y hacia el futuro. Las fiestas populares vuelven con fuerza. San Isidro, las verbenas de barrios, la zarzuela en plazas y teatros reaparecen en el calendario con espíritu renovado. Pero, junto a esa tradición, emerge algo completamente nuevo: la movida madrileña. Grupos de música, cineastas, fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores, una generación entera que quiere romper con la grisura de los años anteriores. Muchos madrileños se quedan desconcertados ante esos peinados imposibles, esas letras provocadoras, esos locales nocturnos donde todo parece estar permitido. Y ahí, de nuevo, se ve el estilo de Tierno. Mientras otros dirigentes, incluso de izquierdas, miran con recelo a esa juventud ruidosa, él decide abrazarla. Apoya festivales, cede espacios, legitimiza esa explosión creativa como parte de la nueva identidad de Madrid. En un célebre estallido de complicidad, en un concierto de rock, pronuncia una de las frases más recordadas de su mandato: «Rockeros, el que no esté colocado, que se coloque, y al loro». La frase escandaliza a las fuerzas conservadoras, que lo acusan de frivolizar sobre las drogas, pero en la memoria de muchos jóvenes queda como el símbolo de algo inaudito: un alcalde de más de 60 años que sube a un escenario de rock y les habla en un lenguaje que sienten propio. Un político institucional que, en lugar de demonizar a la juventud, la mira de frente y le guiña un ojo. No todo es fiesta. La gestión cotidiana de una ciudad tan compleja implica decisiones duras. Se promueven grandes obras, túneles de tráfico cerca de Atocha, reorganización de distritos, impulso al transporte público con incentivos para usar el autobús, desarrollo de Mercamadrid como gran mercado central, clave para el abastecimiento de la capital. Se trabaja en la limpieza y recuperación del Manzanares, para que deje de ser una cloaca a cielo abierto y empiece a parecerse a un río digno. Estas medidas no son épicas, pero cambian la vida de la gente. Menos atascos en ciertos puntos, más autobuses, mejor abastecimiento, más zonas rehabilitadas. En los barrios obreros, la sensación es clara. Por primera vez, el ayuntamiento mira hacia afuera.
no solo hacia los despachos del centro. Sin embargo, el conflicto, la rivalidad, no desaparece. Cambia de forma. José Luis Álvarez, su antiguo rival directo, deja de ser el foco de la batalla municipal, pero su sombra y la de la derecha madrileña siguen presentes. Desde la oposición, los concejales de centro y de derecha critican el populismo cultural de Tierno. Lo acusan de gastar demasiado en fiestas, de ser blando con los jóvenes, de convertir Madrid en una especie de parque temático de la movida. Editoriales furiosos describen al viejo profesor como un abuelo simpático que se deja llevar por ocurrencias. Al mismo tiempo, dentro del propio PSOE madrileño, no todo es armonía. Hay tensiones entre el grupo más próximo a Tierno y los sectores alineados con la dirección federal. Se discute sobre el ritmo de las reformas, sobre el equilibrio entre tradición y vanguardia, sobre el papel de Madrid como escaparate de la izquierda. El hecho de que Tierno tenga tanto carisma propio incomoda a algunos compañeros. Da demasiadas entrevistas, sus bandos circulan como literatura, su figura eclipsa a otros cuadros. En medio de estas tensiones, el viejo profesor sigue gobernando con un estilo que mezcla prudencia y audacia. No nacionaliza empresas, no hace revoluciones expropiadoras, no convierte Madrid en una comuna utópica. Pero cambia profundamente la relación entre ayuntamiento y ciudadanos. Impulsa participación vecinal, escucha a asociaciones, abre espacios de diálogo. Hace algo casi revolucionario para una ciudad acostumbrada a órdenes verticales. Trata a la gente como adulta. La cuenta atrás, sin embargo, avanza. A comienzos de los años 80, su salud empieza a resentirse. Hay momentos de agotamiento visible, hospitalizaciones discretas, consultas médicas que se intentan mantener en segundo plano. Oficialmente, el alcalde sigue al pie del cañón. Extraoficialmente, quienes le rodean hablan de un cansancio que no es solo físico. La presión constante, las luchas internas, las críticas feroces de la derecha, los desencuentros con parte de su propio partido. Sabe que su tiempo en la alcaldía no será eterno. Sabe, sobre todo, que su vida misma tiene un horizonte cercano. Ahí el conflicto con el rival adquiere una nueva forma, más abstracta pero igual de tensa. Ya no es solo José Luis Álvarez ni la vieja UCD. Su competidor es un bloque entero. La idea de una Madrid conservadora, ordenada, sin estridencias, administrada desde arriba, que espera agazapada el momento en que la izquierda se desgaste para recuperar el ayuntamiento. Y el aliado de ese bloque, paradójicamente, es el propio tiempo. Cuanto más envejece el viejo profesor, más fácil será para sus rivales presentarlo como un símbolo del pasado, incluso aunque haya sido él quien trajo el futuro. En 1983 se celebran nuevas elecciones municipales. Muchos creen que el desgaste y la polémica de la movida le pasarán factura, pero ocurre algo inesperado. Tierno es reelegido con holgura. Su popularidad es enorme, traspasa fronteras ideológicas. Hay votantes conservadores que, aunque no compartan sus ideas, reconocen su honestidad, su cercanía, su estilo inconfundible. En un país acostumbrado a alcaldes con corbata rígida y tono marcial, ese profesor que escribe bandos ingeniosos y apoya festivales de rock resulta, curiosamente, más respetable que muchos tecnócratas sin rostro. Esa reelección es un giro en la trama. El tiempo, por una vez, parece jugar a su favor. La ciudad le da unos años más. Unos años que él se toma como un regalo y como un ultimátum. Si quiere consolidar los cambios, debe hacerlo rápido. Si no, sus sucesores podrán deshacerlo casi todo con un par de mandatos. La dimensión internacional también crece. Su prestigio como alcalde le lleva a presidir organizaciones de ciudades y foros internacionales. Madrid deja de ser solo la capital de España para presentarse como una ciudad que propone modelos de convivencia, de cultura urbana, de gestión local. Tierno viaja, se reúne con otros alcaldes, trae ideas, exporta experiencias. Esa proyección choca con quienes, en su propio país, preferirían a un regidor más discreto, más sometido al guión de la política nacional. Mientras tanto, la ciudad sigue cambiando. Los jóvenes de la movida llenan las portadas de revistas internacionales. Los turistas empiezan a llegar no solo por el Prado o los toros, sino también por la vida nocturna, los conciertos, la sensación de libertad.
Madrid, que durante décadas fue una capital gris y vigilada, se convierte en un símbolo de la nueva España democrática, creativa, contradictoria, a veces excesiva. Y sin embargo, bajo esa superficie de éxito, late la fragilidad. La derecha se reorganiza. La UCD se desmorona, pero surgen nuevas fuerzas conservadoras. Algunos vecinos se quejan de ruido, de suciedad, de drogas. Las críticas al modelo tierno se endurecen. Se le acusa de haber abierto la puerta a una permisividad peligrosa, de haber mirado demasiado a los artistas y poco a los problemas de orden público. El viejo profesor responde como siempre, con ironía, con llamadas a la responsabilidad colectiva, con apelaciones a la madurez democrática. Pero en privado, el cansancio se acumula. Su cuerpo, marcado por una enfermedad que avanza silenciosa, le recuerda cada día que la carrera no será larga. Él, que peleó contra un dictador, que compitió con rivales políticos más jóvenes y sanos, que ganó y perdió batallas en pasillos universitarios y salones de plenos, se enfrenta ahora al único enemigo que no negocia, la biología. Aún así, no levanta el pie. Sigue firmando bandos, inaugurando centros culturales, recibiendo delegaciones, subiendo escenarios. Sabe que cada acto puede ser el último, cada fotografía la penúltima imagen de un alcalde que se ha confundido con su ciudad. La cuenta atrás entra en sus últimos minutos, y nadie, salvo unos pocos íntimos, es del todo consciente. El duelo con sus competidores políticos pareciera ya resuelto. Ha demostrado que una izquierda culta, irónica, no dogmática, puede gobernar una gran capital y salir reforzada. Pero la historia aún guarda un último giro. Un giro en el que la rivalidad con los otros quedará en segundo plano frente al conflicto definitivo entre el hombre y su tiempo. El final llega como suelen llegar las cosas importantes en la vida de Enrique Tierno Galván. De golpe, pero después de mucho tiempo anunciándose en silencio. El 15 de enero de 1986, el alcalde sufre una caída mientras se da un baño en su casa. Lo ingresan en una clínica de Madrid. Al principio, los comunicados hablan de un traumatismo en la zona sacrococcígea, pero pronto se sabe que hay algo más grave detrás. Una enfermedad que llevaba tiempo minando su salud, con metástasis en el hígado. La ciudad, cargada de rumores, espera noticias oficiales. El ayuntamiento intenta transmitir serenidad. Durante esos días de hospital, la cuenta atrás se hace visible. El hombre que siempre controló el lenguaje pierde, poco a poco, la capacidad de pronunciar nuevos bandos. El alcalde que paseaba por las fiestas populares, que bromeaba con los rockeros, que discutía de urbanismo y literatura en el mismo café, se ve rodeado de médicos, tubos, monitores. Sus colaboradores más cercanos van y vienen, hablan en susurros por los pasillos, sostiene la ficción de la normalidad mientras el corazón de Madrid late con preocupación. El 19 de enero de 1986, Enrique Tierno Galván muere en su ciudad natal. Tiene 67 años. La noticia corre como un relámpago. Radios, televisiones, periódicos interrumpen su programación. No ha muerto solo un alcalde, ha muerto un símbolo de la transición. Un profesor que se convirtió en regidor y que supo usar el poder sin dejar de ser, en esencia, un intelectual. Lo que ocurre después es uno de esos momentos que parecen sacados de una película, pero que están documentados en crónicas y fotografías. Cientos de miles de personas salen a las calles para despedirlo. La comitiva fúnebre recorre la calle Mayor, llega a Cibeles, atraviesa una ciudad en silencio, solo roto por los aplausos y algunos gritos de «Tierno amigo, Madrid está contigo». El entierro en el cementerio de la Almudena se convierte en una de las concentraciones más multitudinarias que recuerda la capital. Entre la multitud hay de todo. Militantes socialistas con banderas rojas, jóvenes de la movida con chaquetas de cuero, ancianas con pañuelo negro, funcionarios del ayuntamiento, vecinos que nunca fueron a un mitin pero leyeron todos sus bandos. También hay adversarios políticos que, pese a las diferencias, reconocen su talla. La rivalidad, por un día, se suspende. Del viejo duelo entre el viejo profesor y sus competidores, queda algo más grande, la conciencia compartida de haber sido contemporáneos de una figura histórica. La tumba de Enrique Tierno Galván se convierte pronto en un lugar singular.
A diferencia de otras, que se llenan de flores que se marchitan, la suya empieza a cubrirse de pequeñas piedras. Es un gesto discreto, casi íntimo, que remite a una tradición de origen judío: colocar piedras para señalar que la memoria no se marchita, que permanece. Con el tiempo, esas piedras se acumulan como un manto sobrio sobre la lápida, una especie de susurro mineral que dice: seguimos aquí, no te olvidamos. Mientras la ciudad intenta acostumbrarse a un Madrid sin Tierno, se abre la batalla por el relato. ¿Qué fue realmente su mandato? ¿Un exceso de permisividad cultural o una explosión necesaria de libertad? ¿Un paréntesis simpático en la política seria o el inicio de una manera distinta de gobernar? Sus logros materiales están ahí: el impulso al transporte público, las reformas urbanas, la protección del patrimonio histórico, la creación de grandes centros culturales, la recuperación de fiestas y verbenas, el apoyo a la creación artística. Sus logros simbólicos, quizá más importantes, son menos cuantificables: haber demostrado que un intelectual puede ser un buen gestor, haber celebrado la diversidad de la ciudad, haber tratado a los ciudadanos como adultos capaces de soportar la ironía, el matiz, la complejidad. La rivalidad con sus antiguos competidores queda reescrita a la luz de su muerte. José Luis Álvarez, aquel candidato de la UCD que estuvo a un puñado de votos de ser alcalde, queda como un recuerdo de la ocasión perdida para el centro derecha. La derecha madrileña, con el tiempo, gobernará la ciudad durante largos periodos, pero siempre tendrá que medir sus alcaldes contra la sombra del viejo profesor. Incluso años después, cuando otros regidores inauguren obras o proclamen proyectos, los periodistas y los ciudadanos seguirán preguntándose: ¿y qué habría dicho Tierno de esto? Dentro del PSOE, su figura también se convierte en referencia obligada. El partido, ya instalado en el poder nacional con Felipe González, vive transformaciones, debates internos, crisis y euforias. Tierno, muerto, ya no puede intervenir en esas discusiones, pero su legado pesa. Representa una izquierda ilustrada, europeísta, irónica, que combina ambición transformadora con prudencia institucional. Para algunos es un modelo a imitar, para otros un mito incómodo que recuerda que la política puede ser más elegante, más culta, menos cínica. Madrid, mientras tanto, sigue cambiando. Nuevos barrios crecen, otros se gentrifican, se construyen autopistas, se abren centros comerciales, se derriban edificios, se levantan torres de cristal. Pero en medio de tanto cambio, sobreviven huellas visibles de su mandato. El Centro Cultural Conde Duque sigue ahí, programando exposiciones, conciertos, obras de teatro. Los centros de barrio continúan ofreciendo cursos, talleres, espacios de reunión. Las verbenas de San Isidro conservan un toque de fiesta popular renovada que nació con fuerza en sus años. Y en una pequeña plaza del centro, la Plaza del Carmen, hay un mural especial. Un mural por la paz, con un arco iris que nace del perfil de la ciudad y una frase de Tierno que habla de trabajar por la paz si de verdad se la desea. Ese mural, con los años, se deteriora, y décadas después, un hotel intenta sustituirlo por un diseño más moderno. La ciudad discute: periodistas, vecinos, artistas, políticos. Unos lo ven como una pared vieja, otros como un trozo de historia que no se puede borrar sin más. La discusión es reveladora. Hay quien ve en el mural un símbolo de la cultura de la paz defendida por el viejo profesor. Otros lo ven como una reliquia incómoda. El ayuntamiento coquetea con la idea de sustituirlo, pero la presión ciudadana acaba imponiéndose. Se decide restaurarlo. El debate demuestra que el legado de Tierno sigue vivo no solo en los libros de historia, sino en el paisaje urbano, en las paredes, en las luchas concretas por conservar ciertos símbolos. Fuera de Madrid, su figura también se estudia y se reivindica. Las universidades analizan sus aportaciones a la ciencia política, su pensamiento sobre las izquierdas, su interpretación de la cultura occidental moderna. Sus libros y memorias circulan entre estudiantes y curiosos. Algunos lo critican por haber construido parcialmente un personaje, un viejo profesor casi literario. Otros señalan que precisamente ese personaje permitió a varias generaciones
entender la política de una forma menos dogmática. Y está, por encima de todo, la historia personal que da sentido a su biografía. La del muchacho que vio derrumbarse una república, que vivió una guerra, que soportó una dictadura, que fue expulsado de su universidad por apoyar a sus estudiantes, y que terminó, décadas después, colaborando en la arquitectura de una constitución democrática y gobernando la capital del país. Una curva vital que parece escrita por un guionista, de la marginación al poder, del aula al balcón del ayuntamiento. Su principal rival, en realidad, no fue nunca un solo hombre. Fue una constelación de adversarios, dictadores, burócratas, dirigentes de partido, candidatos centristas, columnistas hostiles, el propio cinismo del tiempo. Y, en última instancia, el reloj biológico que le impidió ver la madurez plena de la democracia que ayudó a construir. Enrique Tierno Galván jugó esta partida con una mezcla extraña de lucidez y humor. No se dejó arrastrar por los extremos, no se enamoró del poder como fin en sí mismo, pero tampoco se refugió en la torre de marfil del intelectual puro. Bajó a la arena, se manchó de política real, firmó pactos que dolían, aceptó renuncias. Tuvo que ver cómo el partido que él mismo fundó desaparecía dentro de otro, cómo lo hacían presidente honorario para tenerlo lejos, cómo sus ideas eran a veces recortadas por la disciplina de partido. Aún así, consiguió colar en el corazón del sistema muchas de sus convicciones. El último giro de su historia, quizás el más emocionante, no está en su vida, sino en lo que pasó después. En la forma en que Madrid continuó hablando de él como si todavía estuviera en el despacho. Esto le habría gustado a Tierno. Esto, seguro, no lo habría permitido el viejo profesor. Ese diálogo imaginario, repetido en bares, tertulias, artículos, plazas, convirtió a Enrique en algo más que un personaje histórico, en un estándar ético, en una vara de medir. Y si quieres una imagen final, piénsala así. Un día cualquiera, muchos años después de su muerte, alguien recorre el cementerio de la Almudena y se detiene frente a una tumba cubierta de piedrecitas. No hay flores vistosas, no hay estatuas grandilocuentes. Hay piedras humildes, dejadas una a una por manos anónimas. Cada piedra es un gracias silencioso, un recuerdo de un discurso, de un bando, de una decisión municipal, de una fiesta, de una risa. El viento mueve las hojas de los árboles. Madrid ruge a lo lejos. Y allí, en ese rectángulo de tierra, la historia de un profesor que se enfrentó a dictadores, rivales políticos, y al tiempo mismo sigue latiendo, en cada piedra, en cada mural, en cada calle que se niega a olvidar. Porque, al final, la gran victoria de Enrique Tierno Galván, en esa carrera contra el reloj, no fue ganarle a José Luis Álvarez en una investidura ajustada, ni conquistar una alcaldía que pudo haber sido de otro. Su verdadera victoria fue esta: conseguir que, décadas después, una ciudad entera siga pronunciando su apodo, el viejo profesor, con una mezcla de afecto, respeto y nostalgia. Y que su biografía, contada una y otra vez, siga sonando menos a pasado muerto, y más a una pregunta incómoda dirigida a los políticos de hoy. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con el poco tiempo que te da la historia?